No tengo ni idea yo de que pueda ser ingobernable. Nosotros no los vamos a dejar gobernar. Ingobernables acechan el dial. De la mañana, 28 minutos, 2 minutitos nomás nos separan de las 11:30 de la mañana. Seguimos aquí ingobernables por la 89.7 FM GOM. Bueno, y ahora sí, le vamos a dar ahí la bienvenida a Griselda Aybar, aquí a los estudios de la radio, muy agradecidos, acá muy contentos de que estés. Griselda, ¿cómo estás vos? Bueno, gracias por el espacio, gracias por la escucha, días de mucha emoción, donde hay que estar muy fuerte porque es parte de la tarea que nos toca, ¿no? Ejercitar la memoria, sostener todas las verdades, darlas a conocer, seguir pidiendo justicia. Estar fuertes y en resistencia. Pensaba, ¿no? Y ahí charlábamos antes de que estemos al aire, ¿qué le pasa a una, en este caso a vos, ¿no? En un día como hoy te levantás y ¿qué se te viene, ¿no? Todo encima. Sí, es un día, particularmente este año, ¿no? Es un día muy fuerte, de mucha emoción. Empiezo a recibir mensajes y empiezo a contestar también. Empiezo a recibir mensajes y también empiezo a contestar, te mando un abrazo, nos abrazo, porque los desaparecidos nos faltan a todos, no solamente a mí, me falta a mi hermano, sino que nos falta al país, nos falta a la patria, esta gente necesaria. Y hasta que no podamos ver que eso es de todos y de todas, no nos reconstruimos como sociedad. ¿Qué tal, Griselda? ¿Cómo estás? Buen día. Uno se levanta estos días y escucha o ve o... Deja el cosito quietito, déjalo quietito, ahí está. No, sí, ahí está. Uno, ayer a las 12 de la noche, casi todos los municipios locales pusieron su placa de Memoria, Verdad y Justicia, por un lado. Por otro lado, empiezan a aparecer nuevos videos, más información. En esta era de Reels y de TikTok aparecen un montón de videos nuevos, desde Charly García un día en algún lugar, de que otro día el Biondini reconociendo como 4.000 cadáveres, 4.000 personas las tiraban desde un avión, y videos de 1 minuto, de 40 segundos que te dan una explicación sin contexto, pero te dan un dato más, ¿no? Que parecería ser que es como una mirada sobre la memoria, sobre los hechos históricos, que es vidriosa al mismo tiempo, porque nosotros crecimos como leyendo el Nunca Más, que era un esfuerzo también. Era, hay que entender todo lo que pasó, cómo pasó, cómo fue y por qué el terrorismo de Estado es tan preocupante. Pensaba en eso también cuando pensaba, al final del día, cómo se evalúa todo esto, y en esto de reconocer que vos mencionabas lo de la memoria, de recuperar la memoria o de reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, si no es particularmente complejo en estos días, en estos años, ¿no? De acá, como la vienen viviendo ustedes y del movimiento y de la comunidad, esa interpretación de lo que es la memoria, esa interpretación de lo que es la justicia, ¿no? Hoy por hoy parece que ser justo también es pegarle un tiro a alguien por atrás, corriendo, o subiéndose a un árbol o en un río. Empieza a reconocerse como justicia cosas que no estaban en ese marco, que era un acuerdo que habíamos llegado. Ustedes, ese tipo de debates, esas conversaciones entre el entorno de los familiares de los desaparecidos, los que vivieron al Estado represivo, literalmente,
¿Tiene espacio de conversación, de escucha, de análisis? ¿Cómo lo vienen llevando? Realmente es algo que nos atraviesa en lo más hondo. Yo pertenezco a familiares de desaparecidos porque soy hermana, pero estuve siempre con las madres porque mi mamá fue una de ellas, y como organismo de derechos humanos necesitamos contar nuestra historia en primera persona, pero además poder intentamos que la gente pueda darse cuenta que hay cuestiones que las involucran, que no podemos permitir que alguien que sea distinto lo maten. No podemos permitir que involucionemos en derechos conseguidos, en cosas que las consideramos obvias. La educación, la salud, que el terrorismo de Estado también es que hay dentro de la heladera para comer. Que es algo que nos atraviesa en nuestro cotidiano, más allá de la protesta social, que es un derecho que nos respaldan organismos internacionales sobre lo que es el maltrato y la represión. Entonces, bueno, es tremendo, más que nunca estamos desde lo chiquitito hacia lo grande, o sea, desde lo chiquitito. Para mí es tremenda mi historia, pero es mi historia, pero como siempre digo, es la historia de todo el mundo, de todo el país. La historia tuya, la historia de cada persona, porque si no podemos entender lo que nos pasó, corremos el tremendo riesgo que nos pase lo mismo. Así que como representante de organismos de derechos humanos, de las que estuvo desde siempre, o sea, cuando se llevaron a mi hermano yo tenía 7 años y estuve ahí, crecí ahí. Entonces, digo, hoy más que nunca, lamentablemente, en esta involución que tenemos con este gobierno de Milei, que no solamente reivindica el terrorismo de Estado, sino que habla de su mirada sobre el Estado con un intento de destrucción total, y también a la sociedad, ¿no? Muy ignorante, ¿no? Como como una bandera de la ignorancia, sí, o sea, sí, como hacer bandera del no saber. Sí, de la ignorancia, y desde la ignorancia también... no sé qué palabra usar, la crueldad, lo inhumano, de un modo que es hasta obsceno. Primera vez que no estás en la Plaza de Mayo, entrando ni preparándote ni en alguna de las sedes ni de algo. Mi primera vez después de muchos años, pero bueno, traigo aquí el pañuelo de mi madre, lo voy a dejar acá, es la forma que tengo de estar siempre con las madres. Bueno, mamá ya no está en este plano, pero cada vez que puedo llevo su pañuelo, porque es la forma de reivindicar a ella y en ella a todas las madres. ¿Ese pañuelo es imprescindibles. un pañuelo como el que usaba tu mamá? Es el pañuelo de mi mamá, no es una réplica, es el de ella, que ya hace muchos años lo llevo yo. Solamente las madres y las abuelas portan el pañuelo en la cabeza, pero quienes las acompañamos y las representamos lo llevamos en nuestros hombros, así que bueno, lo dejo acá en el micrófono para que nos acompañe. Pero dame algo más de información para alguien que no estuvo tan cerca de esa situación. Y en el pañuelo un símbolo, ¿no? También, sí. Pero en general disponían como del mismo pañuelo. ¿Cómo era esa etapa de las madres ahí? Como ¿había en el pañuelo una especie de armadura, de algo? Mira, el pañuelo es tremendamente simbólico porque el pañuelo empezó siendo un pañal de tela de sus hijos. El primer símbolo para encontrarse en la calle era tener un clavo en la ropa. Pero después empezaron a encontrarse en lugares donde era más grande y había que identificarse, y en un momento quisieron visibilizarse. Entonces en ese momento deciden ponerse un pañal blanco de sus hijos en la cabeza. Luego, bueno, ese pañal se va deteriorando, así que empiezan a bordar sus pañuelos con los nombres de sus hijos desaparecidos. Y bueno, es todo un símbolo. Mamá siempre contó algo que para mí fue fuertísimo. Hay un video de las madres cuando está el Mundial 78, que había periodistas en Argentina, periodistas del mundo. Y en ese momento, por supuesto, los milicos la sacaron de la plaza. O sea, estaba la plaza llena de militares, no podían entrar como hacían cada jueves. Entonces, mi mamá, una de las gestoras de eso, organizan que ese jueves, a la hora,
iban a estar todas dispersas en diferentes lados, en los alrededores de la plaza, sin el pañuelo, y que iban a cruzar a la plaza con el tráfico abierto, ¿no? Iban a atravesar los autos para que no las puedan detener, y llegaban a la plaza y sacaban el pañuelo de su ropa, se ponían el pañuelo y empezaban a girar. Y es ahí cuando los periodistas las ven y les hacen ese reportaje. Es su símbolo, todas las previas y todo lo que simboliza el pañuelo blanco en la cabeza. ¿Te pone triste, te angustia, te deprime, te ayuda a organizarte con otros? ¿Qué pasa en los días como hoy? No, por supuesto que estoy sensible, pero me da mucha fuerza. Siento que, como decimos en estos días, un poco por la represión a los jubilados, la lucha no se jubila, que hay que seguir estando. Hoy más que nunca necesitamos espacios como este para seguir hablando, para seguir abriendo cabezas, abriendo corazones, y que se siga peleando el nunca más. O sea, necesitamos estar resistentes. Eso lo aprendí de las madres. Ahí, hoy va a ser acá en Villa Dolores, vamos a transmitir, vamos a tratar de contar también lo que pase. Se están dando en muchas plazas del país. Pensaba que los jubilados de ahora, porque lo mencionabas, son, en los 90 decían que era la generación se había comido a sus hijos, ¿no? En los 90 la generación se había comido a los niños, básicamente como idea. Y parecería ser que ahora nos estamos comiendo a los viejos como generación, ¿no? Y también son jubilados, que no es la primera vez que andan en la plaza, son jubilados hijos de los 70, que de la era industrial, jubilados que trabajaban en un país que quería ser mucho más grande en términos de trabajo, de inclusión, de justicia social. Y hoy son esos los jubilados que están en la plaza, ¿no? Pensá lo simbólico que es como, este gobierno o esta forma de hacer política o este plan económico viene como a querer cerrar ese punto, ¿no? Toda esta gente que se embanderó tras determinadas causas, acá se terminan. Sí, sigue el maltrato, sigue la violencia, sigue el intento del silencio, sigue la represión, sí. Y en ese péndulo, por ello hay, ¿no? También ese péndulo de repente hay un reconocimiento que apareció durante las primeras décadas de este año, de este siglo, en 2010, desde el 2003, 2004, ahí empieza a aparecer un reconocimiento real sobre ese proceso que no terminó de calar que fue también un proceso económico y cívico-económico, sobre todo fue eso, básicamente, la violencia fue como una consecuencia necesaria para poder imponer un plan económico, en definitiva, estos tipos venían a hablar de plata, o venían a trabajar para gente que quería hacer plata o cambiar el modelo productivo del país, los militares y todo, y no terminó de calar y ahora el péndulo fue por el otro lado y de repente está hasta avalado desde la Casa Rosada un discurso, un relato negacionista y aparece un montón de veces la palabra negacionista. Y yo le quiero explicar a mi hija de 15 o de 10 años qué es el negacionismo. ¿Cómo se lo explico? Negar es no asumir lo que pasó, digamos. Los desaparecidos, cuando el dedo nos acusaba y diciendo algo habrán hecho, siempre dijimos claro que sí. O sea, vinieron a instalar un plan de sometimiento económico, de opresión a la clase obrera, trabajadora, para la riqueza de unos pocos. Era un plan organizado, sistemático, de tortura y exterminio, al que peleaba por igualdad de derechos, al que peleaba por una patria justa. Venían con empresas que querían someternos para la riqueza de ellos. Eso mismo se está repitiendo en este momento. Por eso, negar todo eso que pasó y acusarlos de todo lo que se los acusa, no como luchadores sociales, sino como imprescindibles, como gente que hacía las cosas mal. Negar todo eso es darle lugar a que vuelvan a estar queriendo hacer exactamente lo mismo. Por eso tenemos que seguir contando y seguir explicando que esto ocurrió, que ocurrió de verdad, que claro que algo hacía, que nos sacaron a 30.000 luchadores de igualdad de derechos, a 30.000 compañeros y compañeras hermanos digo yo, nos faltan 30.000 hermanos, que seguramente si ellos hubieran estado y seguían
levantando sus banderas y sosteniendo sus luchas, por ahí hoy tendríamos un país diferente. Claro. Negarlo es darle oportunidad a que vuelva a pasar lo mismo, que es lo que están queriendo hacer, claramente. Qué brutal eso, y ahí te dejo, Pablo, también. Qué brutal hoy pensaba, Juan José San Martín, en la misma semana en con que Reibel dice que el problema, la Argentina tiene todo, excepto tiene todo para ser potencia. Lástima que está poblado por argentinos, el asesor el jefe de los asesores presidenciales. Y ahora un video con esta especie de intelectual que tiene el presidente Milei, también hablando de la historia completa, de los dos demonios nuevamente, y volviendo como atrasando un montón. ¿Cómo habilitamos todo esto? A veces desesperante, a veces como cómico, y en el sentido de, está claro que esto termina mal, pero que termine rápido mal, porque como absurdo todo. En un momento va a caer la ficha, y cuando caiga va a ser un ruidazo, pero en el mientras tanto uno se está comiendo, entiendo que los familiares directos más sobre todo se están comiendo una falta de respeto muy grande, ¿no? Sí, estamos reviviendo la peor época de nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a esto? Claro. Es tremendo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que Yo creo, hay algo que me atraviesa, que es, yo creo que en algún punto es peor que la dictadura porque la gente lo votó. Claro. O sea, entonces eso me parece tremendo. Tremendo. Yo creo que hay un montón de gente que lo votó con conciencia y convicción de lo que estaba votando, y que hay un montón de gente que lo votó con desconocimiento, con enojo y con intento de que haya un cambio, pensando desde lo económico. Necesitamos que haya como una reflexión y una apertura de cabezas, porque esto es insostenible. Ojalá que no se llegue a los 4 años de mandato. Bueno, es el gran deseo. Es tremendo lo que estamos pasando, es algo que impensado. Sí, impensado. Cuesta ponerle palabras. Ni las manos, ¿no? Ni las manos, nada, es como una cosa. Bueno, hay una cierta esperanza también en la movilización, como si la movilización fuera la herramienta. Pero al mismo tiempo da la sensación de que es algo nuevo, ¿no? Redes sociales, Twitter, gente con 40 segundos para entender la historia. Habría como que también ahí seguir buscándole la vuelta, ¿no? ¿En manos de quién está ahora ese buscarle la vuelta? En términos de liderazgos, para lo que tiene que ver con justamente mantener la memoria, la verdad y la justicia, porque con Mari hablamos bastante del tema, me dice como que tienen la posta, ¿no? Como que agarraron la posta esa generación, tu generación de alguna manera también. ¿Consideras que es ahí la respuesta? Ahí para atrás, nuestra generación crecimos en los 90, estábamos muy rotos en muchos aspectos, pero las que vienen más abajo nuestro, ¿hay ahí también referencia? Y mira, es como una respuesta que me encantaría tenerla clara. Está difícil, ¿no? Sí, estamos la generación de mi edad, que somos hijos de esa camada. Yo no soy hermana de un desaparecido, pero bueno, soy hija de las madres y tengo la edad de los hijos, ¿no? Digo que necesitamos seguir sosteniendo esto, pero además necesitamos gente más joven que nos respalde, que nos acompañe y que tome las banderas. Hay algo ahí muy roto, muy quebrado y como poco construido totalmente en la dirigencia. ¿Qué nos está pasando como sociedad que llegamos a esto? O sea, hay que hacerse un replanteo de decir, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos nuevamente? Algo no hicimos bien para que nos esté ocurriendo esto. Y bueno, y ahí tenemos que estar un poco todos, sabiendo que mirando para atrás tenemos que, bueno, hacer escuela con los que nos van a secundar y que luego van a estar en primer plano, ¿no? Hoy, por primera vez en muchos años, Marcha Unificada. Marcha Unificada. Lo agradezco, lo celebro, me parece súper ¿Sabés importante. desde cuándo que no estaba unificado? Que por un lado estaba la izquierda más y por otro lado abuelas, madres. Ahora va todo junto. Va todo junto. Imprescindible. Más o menos son 20 años que las marchas se hacen separadas. Yo estuve siempre ahí. Organismos de derechos humanos teníamos que esperar que algunas agrupaciones, sobre todo de izquierda, liberaran la plaza para poder entrar. El año pasado
las madres que quedan son muy poquitas y están muy viejas. Claro. Algunas entran en combi, entraron 3 en combi, 2 o 3 nada más. Una caminando y otra que la llevamos en silla de ruedas. Atrás de ella entra la bandera de las familiares. No nos dejaban la plaza, o sea, seguían su acto. Siempre hay acuerdos de horarios, no respetan, o sea, digo, me parece esencial. No estoy en contra de ninguna ideología político-partidaria. Digo, en ese momento es imprescindible que le demos lugar y el respeto que se merecen a las madres y a las abuelas, y me parece esencial, primordial, que hagamos todos una misma marcha, todos y todas juntos para poder vencer esto. O sea, si nos seguimos dividiendo en partecitos, así estamos, rotos. Claro. ¿Sabés cuál es el reclamo distinto que han tenido los sectores de izquierda? Te lo pregunto con absoluta ignorancia. No, bueno, sí. Cada mirada... ¿O era una cuestión organizativa? Era una cuestión organizativa, también de diferentes organizaciones, así como, bueno, hasta se dice, para que no haya conflictos internos, hasta decimos... se otorgan los lugares donde ponerle algunas banderas, ¿no? Por ejemplo, en el juicio de Brigada de Investigaciones de San Justo, que fue el lugar donde estuvo secuestrado mi hermano, había que, como en todos los juicios, hay que hacer documentos y hay que ponerse de acuerdo en esos documentos, hay que lograr consensos para que esto pueda ser llevado a cabo. Y nada, y en esos momentos el enemigo es otro, entonces tenemos que buscar el consenso y se logra. Y bueno, y respetar los sitios y los lugares de cada uno. En Plaza de Mayo ha ido pasando eso, ¿no? Bueno, cada orga, cada agrupación con su espacio, con su tiempo. Bueno, van ellos primeros para que no haya conflicto con tal, para que esté todo bien en calma. Sin embargo, a la hora de tener que ser muchos, tenemos que ser muchos. O sea, tenemos que estar todos juntos. Necesitamos tener esos consensos, ser un poco más tolerantes con las diferencias ideológicas para asumir que tenemos que ir ahora todos juntos, que el enemigo es otro. Seguramente va a ser muy imponente la marcha de hoy. Esperamos una marcha histórica. Esperamos una marcha histórica. ¿Moviliza el resto la foto? Vos que ahora estás en el interior y que antes estuviste allá y que estás mucha presencia en lo que pasa en Plaza de Mayo. Y después sos una participante muy activa acá también en la Mesa de Derechos Humanos en Tras la Sierra. ¿Moviliza de alguna manera la foto, el video, la imagen en la tele de lo que está pasando en otro lado, a lo local? ¿Vos cómo lo sentís? Intuitivamente, bueno, incluso, claro, ¿no? No puedo ser muy objetiva en la respuesta, pero a mí en lo personal sí me moviliza, me parece esencial que aparezca todo eso, porque es en términos de no estamos solos, no somos pocos. Sí, somos un montón. Miren lo que está pasando. Hay que salir a la calle, hay que pelear para no volver atrás. No podemos volver atrás. Lo que nos está pasando es tremendo. Como sociedad tenemos que reaccionar. Y yo creo que lo que pasa en estas movilizaciones tan masivas, tan grandes, es que nos dan empujones a decir, bueno, sí, hay que salir. Miren lo que está ocurriendo, no, sumémonos. Necesitamos ser muchos, necesitamos estar, hay que estar. Hay que perder el miedo y salir a la calle, porque esto no nos puede volver a pasar nunca más. Y estamos en un momento crítico. No podemos tolerar que nos pase esto. No podemos tolerar que maten al diferente. No podemos tolerar el maltrato. No podemos tolerar la tortura. Lo que pasó, no en este miércoles, sino en la anterior, en Plaza de Mayo, eran escenas muy similares a lo que vivimos en la represión de la dictadura. O sea, tengo videos de gente que se tiraba debajo de los autos, como lo hacía yo cuando tenía 10 años, o que se escondían dentro de galerías para escaparse de los gases. Esta vez no eran caballos, eran motos. Pero la represión se le pareció demasiado. Entonces, bueno... en las marchas del 24 de marzo, en las marchas masivas, no hay represión porque somos demasiados y bueno, es algo que ya está institucionalizado. Entonces hay que salir a la calle, hay que salir y ver lo que pasa en esto, que es nuestro lugar histórico de resistencia. Yo creo que tiene que ser un gran empuje a salir a la calle.
Muchísimas gracias, como siempre. Cada vez que venís es como un fuá. La pregunta que, o sea, la cosa que siempre queda pendiente es cómo mi sensación es de que nuestras generaciones, la mía y las demás, como que nos cansamos rápido, como que rápidamente decimos, bueno, no se pudo, bueno, no se puede, bueno, no, es al pedo, bueno, ¿para qué hacerlo, no? Y si hay algo que las madres siempre enseñaron o dejaron como claro es que no importaba demasiado si lo lograban. O sea, que no podían no hacerlo, ¿no? Era como es este vínculo con los hijos, con los nietos, con la búsqueda de los nietos. Y hay algo ahí que perdimos como sociedad y que estaría muy bien ver si lo podemos y que no sea a través después de una tragedia que lo recuperemos, ¿no? Esta sensación de luchando o organizándonos o buscándole la vuelta creativamente y con mucho amor, las cosas aunque parezcan imposibles se logran, porque vos ves este gobierno, es absurdo que esté gobernando y la verdad es que fue tanto la gota, oredó tanto la gota en el vaso que convenció un montón de gente. En ese mismo punto me parece estamos, ¿no? Desde este otro lado también viendo cómo no nos cansamos, cómo no nos rendimos, cómo no nos damos por vencidos, porque nos vamos a saltar cuando ya esté el hastío de vuelta. Pasaron 10 años en los 90 para que la gente saltara seriamente. Sí. Y en este caso parecería ser que va todo más rápido y también la sensación de que el monstruo es gigante, ¿no? Que pisa re fuerte. Sí, las dos cosas. El monstruo es gigante, es absurdo y es obsceno y es tremendo, pero también... bueno, tenemos la escuela de las madres y de las abuelas de la resistencia, del seguir estando. Bueno, hay cantidad de gente que se va plegando a las manifestaciones artísticas, el arte que nos acompaña, que nos repara, que lo necesitamos. Y bueno, el seguir estando, eso es algo que las madres han instituido como escuela, la resistencia. Un ejemplo claro que nos pasa a los familiares, a los organismos de derechos humanos, son los juicios. Hay cantidad de juicios. Hoy nombrabas lo de los vuelos de la muerte, o sea, lo tremendo que han hecho con los vuelos de la muerte y el juicio de vuelos de la muerte, la sentencia fue hace muy poco. ¿Sí? El año pasado, mañana va a ser un año, 25 de marzo del año pasado tuvo sentencia la noche de los lápices. Digo, los familiares sostenemos los juicios, ya no nos repara absolutamente nada en lo personal, pero lo sostenemos por la historia del país. Es una forma de resistencia para que esto no vuelva a pasar nunca más. Es el primer país de la historia de la humanidad que hace juicios de semejante dimensión a los genocidas. Y casi 50 años después. Exactamente. Así que bueno, la resistencia es, el seguir estando, sigamos estando, nos necesitamos uno a otro como sociedad, salgamos a la calle, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar juntos, no nos han vencido. Quien están escuchando y yo ya remetido en Ingobernable, el programa de Pablo, es Griselda Aybar, hermana de Alejandro Aybar, en el 77, ¿no? Sí, déjame contar brevemente la historia de mi hermano. Alejandro tenía 18 años, era estudiante secundario, cursaba el último año del Colegio Nacional de Merlo, trabajaba desde los 14 en Bonafide, porque mi familia era una familia de laburantes, y era titiritero y hacía una militancia barrial, junto con otros pibes que también se encuentran desaparecidos. Llevaban el amor y la solidaridad a los pibes del barrio cuando la risa estaba prohibida. Era militante de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y bueno, junto con otro grupo de estudiantes que tenían entre 15 y 19 años, 9 pibes, fueron secuestrados en la Brigada de Investigaciones de San Justo. Aún permanecen sus cuerpos desaparecidos. Pero historias como esta, que las cuento en primera persona, hay muchísimas. Sigamos conociendo, sigamos difundiendo, sigamos militando la verdad, la memoria y la justicia. Son 30.000, cárcel común y efectiva para todos los genocidas. Nunca más. Muchas gracias. Comparto ahí algunos mensajitos que van llegando de gente que está compartiendo ahí desde la escucha. Andrés dice, día especial. Gracias por reflexionar y hacer memoria. Todo el valle agradecida a Gris. Hoy todo es a la plaza. También Carlos,
Hoy se marcha por la memoria, verdad y justicia. Nunca más. Gracias ahí también, Carlos, por el mensajito. Aquí tenemos también a Beatriz, creo que es. Mi respeto y admiración a mi amiga Gri. Nos representa a cada paso del camino. Es una guerrera de la vida y la quiero con todo mi corazón. Bea. Bueno, y también otro mensajito de Cacho. Dice, hola, buen día. Les voy a agradecer si pueden pasar el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón por Soledad Pastoruti y Lito Vitale. Desde ya muchas gracias y felicitaciones para ustedes y un cariño para esa mujer fuerte y perseverante que tienen como invitada, Griselda Aybar. Así que bueno, ahí, gracias por los mensajitos. Gracias, Gris, por estar acá. Bueno, nos vamos a estar ahí encontrando esta tarde. Esta tarde, ¿no? Sí. Esta tarde ahí compartimos la mesa de la radio abierta, hacemos algo juntos ahí. Y también está lleno de simbolismos todo esto, de poder estar, de poder comunicarlo, de contarlo, de encontrar la vuelta para también llegar al otro lado, de generar la empatía para que todo esto, para salir de este barro espantoso. Estos días que estuve haciendo mucho trabajo acá, incluso como hacía en Buenos Aires, de dar charlas a estudiantes y bueno, de dar charlas, me encontré con gente que me dice, ¿dónde puedo leer un poco más de esto? Porque no tenía idea de lo que pasó en el país. Y decís, wow, es tremendo Es eso, tremendo. diga, tenemos que seguir educando, tenemos que seguir contando. Gente común, gente de acá y llegada y bueno, es decir, no puedo creer que todavía pase esto, pero bueno, ahí estamos, seguimos educando. Sí, tratar de salirnos de la frase hecha, ¿no? Que pega tanto, que entra tan fácil y que encima del otro lado peor todavía, porque es menos producida incluso. Un mundo de frases hechas. ¿Sos vos? Soy yo. ¿Sos vos? ¿Sos vos? No sé si seguir o no seguir, mira, eso es lo que te digo. Compartimos el tema que nos pide Cacho y bueno, podemos hacer un cierre si tienen ganas ahí de cierre del programita. Dale. ¿Sí? Dale. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se regó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchilla